Bueno, a esta hora de la noche nos conectamos también a través de Facebook Live y continuamos con las conversaciones que hemos venido generando desde hace varias semanas en el marco de estas contiendas electorales que empiezan ya a prender motores. Hay diferentes alternativas en el abanico de precandidatos en este momento en Colombia para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo a comienzos del próximo año. Y esta noche la cita es con el senador John Milton Rodríguez, además precandidato presidencial por el partido Colombia Justa y Libre. Senador, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, estoy muy complacido de estar con ustedes. La verdad que pues una oportunidad muy linda que tenemos de compartir con todos sus oyentes. Agradecerte a ti, a Juan Manuel, a Jimena, a Ana Milena, esta oportunidad, y esperamos pasar un rato muy agradable compartiendo nuestras propuestas de cara a lo que viene para Colombia. Creo que es el tiempo de estar alineados a la tecnología, a nuestros jóvenes, a los nuevos emprendimientos, así que es una oportunidad maravillosa de generar propuestas en este tiempo. Bueno, pues de eso se trata, y por supuesto, a Jimena, nuevamente buenas noches y qué bueno que se suma a esta conversación. Y bueno, pues vamos a entrar de alguna manera en materia, porque lo hemos repetido hasta el cansancio, este mundo que corresponde a la innovación, que corresponde a la conectividad, a la necesidad de llevar internet a las zonas más apartadas, pues es hoy una prioridad en medio de esta pandemia que estamos viviendo, y tal vez uno de los grandes retos que hay, de las grandes expectativas, sobre todo de las personas que nos escuchan en las regiones colombianas, en las zonas apartadas, es cómo lograr conectar a Colombia, cómo superar esas brechas que hay en materia de conectividad. ¿Qué plantean ustedes desde Colombia Justa y Libre? Para nosotros la conectividad es prioritario. Digamos, aquí hay que perderle el miedo al tema. La pandemia creo que nos ayudó a entender, en medio de las situaciones tan difíciles, dolorosas que todos vivimos, con la pérdida de vidas humanas, los temas tan difíciles, los temas de pérdida de empleo y la pérdida de 900,000 micronegocios, que los perdimos, 30,000 empresas quebradas, pues aparecen otras situaciones que también tenemos que aprovechar, y fue el tema de la virtualidad.
Creo que en eso tenemos que verlo como un gran aliado de recuperación económica. Necesitamos recuperar mínimo 1.500.000 empleos, ese será mi compromiso, y veo como un gran aliado en esa recuperación de ese empleo precisamente todo el desarrollo de conectividad. El tema de los centros poblados, bueno, hoy obviamente muy afectado por la situación de los 70.000 millones de pesos. ¿Cuál fue su posición, senador, frente a esa licitación fallida de centros poblados? Primero lamenté muchísimo esa situación, sobre todo que desde el Ministerio de TICS se hubieran demorado tanto en reconocer su directa responsabilidad, no solamente política, sino administrativa. Era obvio que si estaba en la mitad un señor como Emilio Tapias, ya estaba viciado absolutamente todo el proceso. No había que ser pues como muy inteligente para darse cuenta que ya había un vicio de fondo en temas de corrupción y en temas de aprovechamiento de los dineros del Estado. Senador, ¿cuál fue su voto en relación con la moción de censura de la ministra? Nuestro partido planteó íbamos a apoyar la moción de censura. La habíamos invitado ya anteriormente. Claro, no alcanzaron a votar. No alcanzaron a votar. Y por eso la invitación, incluso antes de que se citara la moción de censura, era invitar a la ministra, que era un paso al costado, para permitir a los entes de control actuar en función de defender a los colombianos, defender el bien común, que es lo que nos debe importar a todos los servidores y funcionarios públicos por encima de nuestro propio cargo. Al no hacer eso, cuando se plantea la moción de censura, anunciábamos que tanto en Cámara y en su momento en Senado íbamos a apoyar la moción de censura. ¿De dónde sacar los recursos? ¿Cómo financiar en un momento en el que el país tiene semejante déficit fiscal? ¿Cómo financiar un plan para poder llevar fibra óptica a las zonas más apartadas, para poder llevar internet satelital a esa última milla, a los departamentos de los territorios especiales? Yo creo que un sistema de tributación que, en términos de equidad, con la presencialidad en lo virtual, sería lo mínimo justo. Hay elementos que tenemos que ser conscientes que la tributación, una justa tributación, somos del pensamiento del impuesto bajo, simple, justo, pero se requiere. Y se requiere a través de esa tributación del e-commerce la posibilidad de generar los elementos de compensación en temas de tecnología. Pero también hay unos elementos que tienen que ver con la generación de oportunidades para nuestra gente. En ese tema del e-commerce, por ejemplo, algo de lo que nosotros no estamos de acuerdo es con el impuesto adicional que se le carga el 4.6% en las transacciones. Ya, de hecho, son sujetos al tema del impuesto del IVA. Yo como ponente del Presupuesto General de la Nación y también coordinador ponente en su momento del Plan Nacional de Desarrollo, fui muy crítico de generarle esa sobrecarga al e-commerce que no me parece que tenga ningún asidero, subiendo que ya sean responsables del IVA. Pero creo que si bajamos ese 4.6%, vamos a generar mayor operaciones, mayor cantidad de transacciones y obviamente eso nos va a generar una mayor economía. Creo que el régimen simple que opera en los temas de presencialidad tienen que aplicarse para facilitar la posibilidad de nuevos emprendimientos. Este régimen simple habla del 2 al 12% máximo en tarifa, hasta unos 3.200 millones de pesos de ingreso de venta anual. Y creo que también en e-commerce se debe aplicar ese beneficio tributario que permite obviamente mayor emprendimiento. Esa será mi propuesta y será lo que yo trabaje. Y eso permite obviamente al tener mayor operación, generar las finanzas suficientes en la parte de tributación para financiar los temas de fibra óptica y los temas de mayor alcance, tanto en las cabeceras municipales como en los centros poblados. Hay un tema que siempre se ha puesto aquí en la agenda con Jimena, con Ana Milena, y es el de los impuestos a las plataformas no localizadas en Colombia, ¿no? Uh-huh. Plataformas a las que les va muy bien, uh-huh. Y eso es un fenómeno que no es solamente de Colombia, es un reto que tiene el mundo. Digamos, la OCDE acaba de poner un impuesto que les está pidiendo a los países que hacen parte de la organización uh-huh. Que se unan para las compañías tecnológicas que tienen utilidades desde cierto monto. Uh-huh. Pero incluso con las plataformas no localizadas, Zoom, todas. Facebook, todas, ¿no? Que facturan muy bien en Colombia, los usuarios consumimos sus servicios, pero el dinero sale por una ventanita, una especie de VPN a cuentas internacionales y al final queda la sensación que el impacto no es sobre las finanzas públicas y sobre los recursos en Colombia como debería ser. El planteamiento que yo estoy haciendo para nuestra propuesta en tema de lo que sea el plan de gobierno es la equidad. Es decir, lo que pasa en la presencialidad pasa en la virtualidad y no tenemos ningún inconveniente. Si usted hasta los 3.200 millones de pesos de ingreso, va a ser sujeto al beneficio del régimen simple. De ahí para adelante, obviamente, se sujeta a los demás. Donde se genera el ingreso para la empresa, donde se genera el beneficio para la empresa, ahí debe tributar. Lo que sí debemos de ser justos, todos los países que tenemos tratado de libre comercio, aún la OCDE, es evitar la doble tributación, que si no me parece que no es justo. Pero donde se genera el ingreso y la operación como tal de la plataforma, en ese país donde se genera, tiene que quedar también la responsabilidad de la tributación. Eso nos permite a nosotros ser
equitativos, pero a la vez generarle impulso a lo que necesitamos para aquellos centros poblados, sobre todo para la población de estrato 1, estrato 2 y estrato 3, de generar el acceso a la tecnología. Y sobre todo ahora donde sabemos que hay una dificultad muy grande, sobre todo con las mujeres, donde tenemos una diferenciación de casi 14 a 15 puntos entre lo que es el uso de tecnología de las mujeres que a los hombres. No porque no tengan la posibilidad de acceso, sino que tenemos que ayudarles también a promover el hecho de los medios de comunicación estatales de cómo facilitar el acceso. Yo creo que en eso tenemos que crecer mucho, porque los medios estatales y de comunicación tienen que poner al servicio de la promoción del acceso a la tecnología y el uso de la tecnología. Pero también hay que pensar en una cosa que para mí es relevante, y es el hecho de facilitar las cosas. Mire, yo pienso que el ponerle trabas a la formalización de las empresas nuevas, la virtualidad tiene que servirnos de pasar de 37 pasos para formalizar un negocio a máximo 5. Y la virtualidad tiene que permitirnos una cédula digital, que es lo que estoy proponiendo, una cédula digital para formalizar fácilmente el trabajo virtual y que permitamos a nuestros nuevos emprendedores rápidamente tener acceso a ingresos y al fisco nacional tener acceso a tributos también nuevos, pero también a las estructuras de estrato 1, 2 y 3 y los centros poblados de tener acceso rápido al tema tecnológico. Senador, ¿y cómo hacemos para que esa apropiación tecnológica pase por el sector, pues para el gobierno? Porque también muchas de las dificultades que hemos tenido, y ahí usted lo está mencionando, es el gobierno también es muy lento, y no estoy hablando, por supuesto, de todas los lugares, pero el gobierno es lento en la apropiación tecnológica y eso también genera dificultades. ¿Qué hacemos para que eso se dé? Nuestro planteamiento de gobierno es un gobierno humilde, sencillo, que trabaja en construcción colectiva, en unas mesas nacionales y mesas regionales con los que saben. Por ejemplo, ustedes, todos los que son los desarrolladores de software, que tienen todo el conocimiento y la tecnología, van a ser parte de esa mesa con la cual yo voy a trabajar, una mesa de tecnología. Y nosotros estamos hablando de una propuesta llamada Conectividad Ya. Nosotros no estamos para esperarnos 5, 10, 15, 20 años, todo lentos, no. Hay que trabajar con los que saben. Pero el gobierno se equivoca cuando trata de concentrar su poder y su dominio. Nosotros tenemos que soltar el poder y devolverle el poder al ciudadano y las instituciones que lo saben hacer. No tengo ningún problema en eso. Y creo que en la medida en que nosotros soltemos el poder y lo entreguemos a quien lo conoce, a quien sabe los temas, y podamos empoderar al ciudadano, lo vamos a hacer muy fácil. La conectividad tiene que ser ya y no nos podemos esperar más tiempo. De hecho, parte del problema de la educación en Colombia, con una cobertura de apenas del 53% para estudio superior, vamos a resolver con temas como homeschool o estudio en casa, pero también con apropiación tecnológica para nuestros niños y nuestros jóvenes. Mire lo que está pasando con plataformas de inglés, por ejemplo. Tiene una facilidad, una multiplicación, una introducción al mercado súper fácil, una cobertura súper amplia, y es lo que podemos hacer con todas las tecnologías y con todas las plataformas. Mi compromiso es una mesa nacional de tecnología con un programa llamado Conectividad Ya, que permita facilitar, reducir los pasos de formalización, facilitar los temas de tributación, con impuestos muy simples y muy bajos para aquellos que apenas están realizando sus emprendimientos, y equiparar lo que pasa en la presencialidad con la virtualidad sin ponerle impuestos mayores. Vamos a eliminar el impuesto del 4.6% que se le está cobrando adicionalmente a los emprendimientos en tecnología. Sí. Senador, le voy a cambiar de tema para preguntarle, y ahorita le digo por qué le estoy preguntando esto, pero usted en el ejercicio de la política, ¿qué tan amigo o enemigo es de las redes sociales? Soy muy amigo. Las redes sociales son un elemento que facilita, donde yo soy amigo de las redes sociales porque quiero seguir siendo amigo de mis nietos. Yo soy abuelo prematuro de 5 nietos. Sí, le toca. Soy padre de 4 hijos. Yo me ponga de chistoso a complicarme la vida. Mejor yo pierdo a mis nietos. Entonces, el mensaje para toda nuestra generación es: no nos compliquemos la vida. Existe la tecnología, aprendámosla a usar y dándole el mejor uso posible. En eso no podemos de ninguna manera dudarlo ni un solo segundo. Claro, y le preguntaba por las redes sociales porque usted ha tenido una postura muy clara en contra del aborto y el matrimonio igualitario. Y me preguntaba a que si aprovecharía las redes sociales para hacer campañas justamente que vayan de la mano con esa postura suya.
Yo aprovecharía las redes sociales para darle alternativas a la gente. Yo pienso que desconocer lo que la Corte Constitucional ha hecho, pues obviamente más bien voy a dar alternativas. Yo soy de la postura de dar opciones a la gente. Y la opción Provida es una opción maravillosa. No es ir en contra de nada, sino ir a favor de la vida de la mamá gestante, del bebé en gestación. Y creo que hay que mostrar a la gente la realidad, así sea muy difícil o muy cruda, pero primero hay que generar esa oportunidad de que la gente sepa qué está diciendo, qué es un aborto. La gente sabe qué es un aborto, sabe qué significa un aborto a los 3 meses, a los 6 meses, a los 8 meses, a los 9 meses, sabe qué significa eso, visualmente conoce qué es eso, qué significa, qué implica. Pero además de eso, el Estado tiene que ser más solidario. No puede ser que el Estado se lave las manos diciéndole, no, pues aquella mujer que fue violada, entonces la única opción que tiene esa mujer violada entonces es abortar. No ven que porque el Estado no reconoce que no defendió a esa mujer y que tiene que restituirle y garantizarle derecho de educación, derecho de salud, derecho del trabajo, no dejarla solita y ahondar de la libertad. Hombre, yo no quiero educar a ese niño, no quiero criar ese niño. Bueno, entonces el Estado debe garantizar la posibilidad de entregarle una adopción. Pero yo creo que es un grave error atentar contra la vida de ese bebé, porque ese bebé no fue el victimario, es una víctima también. Aprovecharía, digamos, las redes sociales para hacer campañas para que el matrimonio se diera entre un hombre y una mujer y no igualitario. Pues lo haría desde el punto de vista formativo, educativo. Yo diría que, fíjate, en el caso mío, pues yo puedo compartir que es muy, muy importante que en la crianza de un hijo tenga el afecto del padre, el afecto de la madre. No es lo mismo el papá que mamá. Y aquí me va a faltar el agüita. Ya le traemos un poco de agua al senador. No es lo mismo el afecto de un padre que una madre. Son afectos complementarios. Y esa parte afectiva es tan importante. Los elementos de lineamientos en la vida son trascendentales. Lo vivo en mi vida práctica, criando 4 hijos y digo, uy, lo que hacía mi esposa yo no lo podría reemplazar. Jamás, por más que yo quisiera. Los detalles, el cariño, el afecto, los detalles de la mamá, es imposible para un papá, para un hombre, llegar a esa sensibilidad que solamente la mujer puede tener. Déjeme ayudar a que el senador me pasó un poco de aire, porque además el tema me parece que es muy bueno, porque estamos viviendo unos tiempos en los que la democracia está puesta en los canales digitales y la capacidad que tienen hoy gobernantes, líderes políticos, de hacer uso de sus redes sociales, tanto para contar las ofertas de bienes y servicios que puede tener el Estado, pero también para adoctrinar, son enormes. Estamos viviendo un momento en el que la red social Facebook, bueno, YouTube también suspendió un video del presidente de Brasil, el presidente Bolsonaro, por presuntamente, dicen ellos, yo no he visto el video, pero lo cuentan, haber dicho o haber puesto una información sobre el tema de vacunación que carecía de verdad, que no era real, digamos, que afirmaba cosas que no eran ciertas. Y entonces la responsabilidad que tienen los gobernantes sobre eso en eso es enorme, ¿no? La parte científica, Ana Milena, Jimena y Juan, es muy importante. La parte científica y técnica de todos los conocimientos no los podemos seguir rechazando. Nadie científicamente me puede negar que del día 1 que está la fecundación ya hay la vida en proyección de un ser humano. Científicamente no se puede negar. Ideológicamente sí. De la pregunta es, como el caso que tú estás planteando de Bolsonaro, ¿nos podrá más la ciencia y la técnica por encima de la ideología, o las ideologías estarán por encima de la ciencia y la tecnología? Porque es que esos son los temas que no podemos rechazar. ¿Qué existe científicamente? Y la ciencia no la podemos, o sea, yo no puedo seguir negando la existencia. Un día cada uno de nosotros fue un día. Nosotros no salimos de la nada. Un día cada uno fue un día, y científicamente está demostrado que hay vida desde el mismo momento en que hay fecundación. Entonces es importante que la ciencia no la rechacemos. Igualmente que la educación de un hijo. Está mostrado psicológica, psiquiátricamente, que jamás es lo mismo la manifestación de afecto de un padre que de una madre sobre un niño. Está demostrado científicamente. Y yo creo sobre eso, senador, porque el tema es muy interesante y se nos va el tiempo frente a otras iniciativas, otras propuestas que son también claves dentro de lo que tiene que ver con las propuestas de gobierno, pero yo creo que sobre todo quienes estamos en este mundo de lo digital, de la economía digital, no discutimos la importancia de la ciencia, reconocer los argumentos de la ciencia. Allí lo que sigue y los debates que tienen que ver con esta 4ª revolución industrial y con los avances de la ciencia son los que tienen que ver, por ejemplo, con la bioética,
con las decisiones y las normas pensadas alrededor de la ciencia, independientemente de si, por ejemplo, es que es un debate enorme, de si se reconoce que hay vida desde el primer día, desde el día cero o no, pero independientemente habrá que pensar entonces unas leyes y unas normas para esos nuevos avances de la ciencia. Y en ese sentido, como estamos hablando puntualmente del aborto, entonces decidir si esa, que ya constitucionalmente hay unas decisiones en torno a eso, al menos en Colombia, y cada país pues tiene unos contextos distintos, pero habrá que pensar justamente esas decisiones alrededor de los avances científicos, porque también hay que ponerle de lado el contexto que puede tener una mamá o una persona que haya tenido pues, por ejemplo, una violación, que haya tenido una situación desafortunada y esa decisión personal al final, pues de decidir qué hacer o qué no hacer. No, y Juan Manuel, digamos que la idea de proponer ese tema era, pero pues obviamente con base en las redes sociales, digamos que lo que quería hacer es cuál era el manejo que para el senador debería dársele a las redes sociales a propósito, pues, de lo que él piensa respecto de esos temas, pero claro que además tenemos un montón, ¿no? Estamos pendientes de emprendimiento, por supuesto. Claro, no, tenemos que avanzar con la agenda, pero es un buen tema, por supuesto. Bueno, tenemos talento y tenemos emprendimiento, pero yo creo que emprendimiento es otro capítulo grande y me parece que talento en este momento nos lleva a otro escenario que pone de manifiesto el enorme nivel de desempleo juvenil en este momento, senador. Y la demanda, Jimena, que tiene la industria tecnológica, que usted lo ha dicho, tiene más de 150,000 empleos allí disponibles que no se han podido conseguir. Porque el tema es bilingüismo. Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, no es el bilingüismo. Y nosotros somos del criterio que nosotros no podemos esperar a construir más edificios para poder educar a nuestros muchachos. Yo creo que el poco presupuesto que tenemos que enfocarlos directamente en el ciudadano, Juan. Por ejemplo, ¿qué hemos propuesto nosotros en tema de educación? Irnos a una cobertura 100% en tema de bilingüismo. ¿Cómo lo podemos lograr? Hoy tenemos lugares, tanto en lo rural como en lo urbano, capacidades instaladas que no utilizamos. Le voy a dar un ejemplo muy concreto. Centros deportivos, centros culturales, organizaciones religiosas. Yo vengo también del sector interreligioso y conozco que en la semana, por ejemplo, nuestras capacidades disponibles están entre el 40 y el 60% de disponibilidad. ¿Por qué no utilizar esa suma de capacidades para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan venir y tomar bilingüismo, precisamente tecnología de información y temas de emprendimiento? Eso le dará un avance increíble a nuestros temas de atraso que estás mencionando ahora y nos permitiría todo este tema que tienen las empresas de software, de adquirir y llegar a tener la oportunidad de tener una masa crítica importante de jóvenes que pueden emplearse muy rápidamente. Senador, pero también hablando, pues bilingüismo es importantísimo, por supuesto, y ahí uno puede, como usted lo está diciendo, aprovechar la tecnología porque ¿cuál es el problema que tenemos acá con bilingüismo? Que no tenemos la suficiente capacidad de profesores en el país para atender las necesidades reales que tiene pensarnos una Colombia bilingüe, por supuesto. Pero en el tema de talento específicamente, ahí tenemos 3 problemas. Cantidad, calidad y pertinencia. Entonces, también, ¿cómo incentivamos a los jóvenes, uno, a que se enrolen o que se incentiven por este tipo de carreras? ¿Por qué? Porque cada vez la deserción, y vamos a hablar también aquí de género, la deserción de mujeres en este tipo de carreras y el interés por estudiar este tipo de tecnologías ha disminuido. El ecosistema de tecnología, educación, emprendimiento y empleo tiene que funcionar y tiene que ser articulado. Y el problema es que nuestros jóvenes no tienen la información. El sistema de información y de comunicación estatal tiene que ponerse al servicio de los jóvenes. Todo lo que significa la radio, televisión, redes sociales del Estado al servicio de los jóvenes para darles toda la información. Tú dices una cosa muy importante, Jimena, y es que los jóvenes estudian una cosa, pero ocurre que el mercado laboral demanda otra. Y ese divorcio que tenemos en Colombia, que es muy alto, que hace que el desempleo juvenil sea por encima del 23% y que ni los que no estudian ni tampoco trabajan sea más del 34% en Colombia. Esa brecha tenemos que reducirla a través de precisamente darles toda la información. Yo creo que hay que hacer una gran campaña donde los jóvenes digan, mire, ese es el mundo que te rodea. Aquí hay unas oportunidades importantes para ti. Para aprovechar esas oportunidades, ¿cuál es el camino para aprovecharlas? Y generarle todos los elementos de información para que el joven sepa. Mire, los jóvenes colombianos son muy capaces. Y yo trabajo con jóvenes hace muchos años, más de 26 años,
y hemos ayudado a sus emprendimientos. Fundé una universidad que se llama la Universidad CUDES para estrato 1, 2 y 3. ¿Y qué he visto yo? Personas que llegan, por ejemplo, trabajando de servicio doméstico, llegan a la universidad, adquieren todo el conocimiento. Hoy tenemos varios casos. Me acuerdo el caso de Jimena. Jimena llega siendo de oficios de servicio doméstico. Hoy en día tiene una empresa de tecnología, genera 10 empleos directos. Sus ingresos superan los 100 millones de pesos mensuales. Entonces, yo lo he visto en la práctica, en la creación de emprendedores. Es conocimiento, información para ellos. Ellos son muy pilos. Y en la medida en que nosotros nos unamos en una información estatal, los medios de comunicación que tiene el Estado disponibles, enfocado a los jóvenes, y hagamos grandes campañas en colegios y universidades de ese ecosistema que junta tecnología, bilingüismo, emprendimiento y empleo, te aseguro que esto, y es una propuesta que yo tengo en lo que será mi plan de gobierno, es focalizado en los jóvenes toda la información y comunicación posible en los barrios. Incluso los barrios son una oportunidad maravillosa, y volver a los barrios, a las grandes campañas en los barrios donde están los jóvenes, para poderlos impulsar y que ellos sepan que están a un clic del progreso y desarrollo de sus vidas. A eso lo vamos a trabajar. Sí. Por favor. Qué pena, Juan Manuel, pero es que a propósito que ya el senador habló de emprendimiento y que habló de ese, que nos dio ese ejemplo de Jimena tan interesante con esa empresa. ¿Cómo hizo Jimena para sacar adelante ese emprendimiento con tantas trabas que hay aquí en el país para poder justamente sacar adelante los emprendimientos, senador? Conocimiento e información. Fíjate que cuando ella llega a la universidad y se da cuenta que hay plataformas virtuales, que hay maneras de hacer negocios por Instagram, que hay forma, por ejemplo, de hacer redes de negocio a través de las redes sociales, que hay manejos, por ejemplo, que se pueden desarrollar a través de su página web, que se puede acceder y a tener vinculación de bases de datos, y empieza a tener todo ese conocimiento, y es increíble. Él vende aquí en Colombia, vende fuera de Colombia. Es decir, es una cosa... Y a la hora de formalizarse... A la hora de formalizarse, lo que tenemos nosotros, y obviamente la situación de los 37 pasos de formalización, el tener que acompañarla, y como universidad nos ha tocado que acompañar ese proceso. Las cámaras de comercio son supremamente lentas, se demoran 3 a 4 semanas para hacer la formalización de una actividad empresarial. No, y ojalá fuera lo lenta solamente, ¿no? Los costos. Yo les he dicho que he propuesto yo, y hay un proyecto de ley de mi autoría que espero que salga de la República muy rápido, que esté enfocado a emprendimientos de jóvenes y emprendimientos de familia. ¿Cómo funciona esto? Que las cámaras de comercio le entreguen el registro mercantil gratuito a aquellos que están ahora en la informalidad, llámese vendedores ambulantes, economía popular, llámese los jóvenes que están emprendiendo cosas. Entonces una cámara de comercio me dijo, no, pero ¿cómo me entregar las cosas gratis? Viejo, y no los tenés, mijo. Este es un país que tiene que ser solidario. Si tú permites que ellos entren con un registro mercantil gratuito, cuando vaya a renovar su matrícula, pues podrán pagarte algo. Tenemos que ser mucho más puros. Las universidades y los centros de emprendimiento tenemos que entender que los que son informales ahora no son un problema. Por ejemplo, me dicen que los vendedores ambulantes, que el uso del espacio físico, que yo no sé qué. Mire, yo salí de un barrio de invasión en mi ciudad. ¿Dónde es usted? Yo soy de Cali. Vivía en una casita prefabricada con techo de lata. Mis únicos activos eran un colchoncito y un fogoncito de petróleo. Como no tenía televisor, a los 27 años ya tenía con mi esposa 4 hijos. Bueno, es un parte de la historia. ¿Pero por qué le digo esto? Porque la cosa es que facilitar la vida a la gente. A la gente no hay que complicar la vida. Yo encuentro que hay problemas más graves que el espacio físico, y es el hambre. Cuando esa persona sale a vender bomboncitos y bananitas, sale a resolver un problema de hambre en su casa. Mire, Juan Pablo fue un jovencito con el cual estuve compartiendo en el parque de la ciudad de Pereira. Él vende bonais. Y él me decía, es que la policía nos mantiene quitando aquí, nos mantiene poniendo allá. Yo decía, no puede ser que no lo entendamos, que más allá del espacio físico, si los ayudamos a ellos a ver ese pequeño micronegocio como un legado empresarial para su propia familia, la cosa es distinta. Entonces, cámaras de comercio, universidades, centros de emprendimiento, enfocados en la formalización del que hoy está informal, empezando por los jóvenes emprendedores. Yo te aseguro, como el caso que les conté ahora, una jovencita que viene del servicio doméstico, que tiene ahora su emprendimiento, que genera empleo, por el amor de Dios, es simplemente facilitarle la vida a las personas, y en eso me voy a enfocar muy, muy, muy fuerte. Si una cámara de comercio no es capaz de facilitarle la vida a los nuevos emprendedores, entonces ¿para qué existe?
es que tenemos que cuestionarnos de fondo todos y tener decisiones disruptivas. Y yo os invito a las cámaras de comercio a que nos propongan pasar de 37 pasos a 5 pasos y pasemos adelante y le sembramos el primer registro mercantil a nuestros emprendedores y a partir de allí vamos a ver, tenemos, ojo con esto, tenemos 10 millones de personas en la informalidad, es una realidad, la vamos a seguir desconociendo. ¿Tú te imaginas que la primera vez que estos 10 emprendedores que reciben su registro mercantil gratuito vengan a renovar su matrícula, cuánto ingresos no reciben las cámaras de comercio que hoy no tienen? Es simplemente pensar en el mediano y largo plazo y no solamente ser cortoplacistas, que es el problema del subdesarrollo. Subdesarrollo está atado al pensamiento de inmediatez. El desarrollo está atado al pensamiento del mediano y largo aliento. Esa será mi propuesta de trabajo para los emprendedores. Bueno, es que el tema de las cámaras de comercio también nos da para un capítulo larguísimo, porque siente uno que hay un afán, de alguna manera, un propósito, pues bien pensado, de lograr que muchas empresas se registren, pero a veces siente uno que lo que podría es crearse un estímulo para que más allá del mismo registro, lo que logren es perdurar en el tiempo. Entonces usted ve que se crean 100 y se eliminan 100. Ese es el problema. ¿No? Se crean, de verdad, Sí, mira, sí, bueno, ¿no? pero usted lo ha dicho, Juan Manuel, eso es un tema que tiene tanto de largo como de ancho, porque también digamos que la oferta académica que ofrecen las cámaras de comercio, van de la mano con esos ingresos que reciben, ¿no? Y hay otros temas también. Exacto, la por eso digo que dificultad de acceso a crédito para que puedan apalancar sus negocios, ¿no? Entonces, sí, es la propuesta del senador, pero también habría que revisar la viabilidad y bueno, es un tema largo. Bueno, senador, deme 5 segundos de decirle la viabilidad. Claro. Hoy esos 10 millones de personas no están en ningún lado. No tienen pensión, no tienen seguridad social, Cámara de Comercio no los conoce. Entonces lo que digo es, tracemos puentes. Este es un país que tiene que aprender a romper paredes y trazar puentes. Y esos puentes se llama solidaridad, esos puentes se llama fraternidad, esos puentes se llama pensar en el mediano y largo aliento. Mire la banca estatal como ha sido ineficiente. Nosotros aprobamos el grupo bicentenario para juntar 21 entidades del Estado y generar las posibilidades de acompañamiento al colombiano de a pie, al colombiano de estrato 1, 2 y 3. Voy a impulsar que la banca estatal sea la banca que financie los nuevos emprendimientos de nuestros muchachos, una banca que se mueva. La banca privada no tiene ningún interés en los nuevos emprendimientos. La banca privada no tiene ningún interés en nuestras MIPYMES. A nosotros sí nos tiene que importar. Y la banca estatal va a estar al servicio de los emprendedores y de las MIPYMES para garantizar a través de tecnología, a través de la virtualidad, esas posibilidades. Yo quiero cerrar simplemente diciéndoles esto. Yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad en Latinoamérica de ser realmente líderes como empezamos siendo líderes en el año 1999. Ustedes recuerden que en ese tiempo fue el primer país latinoamericano en empezar con comercio electrónico. Nosotros no podemos perder ese liderazgo. Lo tuvimos en el año 1999. Tenemos la capacidad de hacerlo. Es simplemente los jóvenes son el bastión del comercio electrónico, son el bastión de los emprendimientos nuevos a nivel virtual y no los podemos perder y perdamos el miedo. Aquí un jovencito de 12, 13 años arranque a hacer sus emprendimientos. Perdamos el miedo a eso, porque ellos están pensando cómo podemos progresar y cómo podemos avanzar. Y creo que en la medida que tenga la información, la comunicación y generemos un ecosistema donde todos nos juntemos, una gran mesa nacional de tecnología con el concepto de conectividad, ya vamos a ver grandes sorpresas. Estoy seguro que estos infortunados índices del 23% de desempleo para nuestros muchachos o el 33% de los jóvenes que ni trabajan ni estudian, lo vamos a reducir a la mínima expresión y tengo toda la confianza que la conectividad, la tecnología, los jóvenes en el emprendimiento son la base del desarrollo de mi país y ese será mi compromiso. Pues hemos conversado con el senador John Milton Rodríguez, que es precandidato presidencial por el Partido Colombia Justa Libres. Senador, ¿cuándo se va a definir la candidatura de su partido? Bueno, ese 30 de octubre es una gran cita. La Convención Nacional del Partido va a definir el procedimiento para que antes de finalizar el mes de noviembre, por tardar, tengamos definido el candidato presidencial. O sea, a finales de noviembre. Sí, señor, sí, señor. Estamos muy optimistas, hemos recorrido prácticamente toda la región, en más de 14 departamentos, y hemos hecho un trabajo muy enfocado, muy juicioso, escuchando las regiones, haciendo propuestas, muy enfocado en lo siguiente, Juan, en el desarrollo, la seguridad y la justicia. Y hemos dicho esto, los pueblos nos dividen, las causas nos unen, tu causa y mi causa es Colombia, pensando en soluciones para Colombia. Ahí estamos enfocados, muy comprometidos con un programa muy serio de trabajo para generarle propuestas a nuestro país que realmente puedan ser realizables.
Bueno, pues senador, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en los estudios de Blue Radio. No, muchas gracias. Síganos en Instagram y John Milton Rodríguez en Facebook o johnmiltonrodríguez.com en nuestra página web. Y gracias de nuevo a Blue Radio por esta bella oportunidad que nos brindan de compartir con todos ustedes. Usted bienvenido. Está Gracias. siempre en su casa. Son las 9:17 minutos. Ya regresamos con Blue 4.0.